Bienvenidos a la cápsula de función lineal. En ella vamos a ver algunos problemas relacionados con esta función. El primer problema dice, Movistar presenta una nueva promoción para llamar de celular a celular llamada Habla Más. Esta promoción indica un costo de 50 pesos para el primer minuto y luego 10 pesos por minuto adicional. Si la relación entre el costo C y el tiempo T es lineal, tenemos entonces un par de elementos que resolver. El primero es una pregunta, ¿cuál es la función C en función de t que expresa esta promoción? Y la segunda, si se compra una tarjeta de 300 pesos y se hacen tres llamadas a personas diferentes, la primera de 7 minutos, la segunda de 5 minutos, ¿cuántos minutos quedan para hacer con la tercera llamada? Vamos entonces con la letra A. Lo primero que sabemos es que tenemos una función lineal. Por lo tanto, la función costo o f de t tiene la forma m por t más n. Y sabemos que el primer minuto, hasta el primer minuto, nuestro costo sería m por 1 más n y sería un total de 50 pesos el primer minuto. Para el segundo minuto hablado, ¿cierto? M de 2, nuestro costo serían los 50 iniciales de base más 10 por minuto. O sea, llegaríamos a los 60 pesos. De manera particular, podemos resolver entonces el sistema asociado m más n igual a 50 y 2m más n igual a 60. Desde aquí podríamos hacer una diferencia entre estas ecuaciones y tenemos al lado izquierdo de ellas 2m menos m, sería exactamente m, n se anula y 60 menos 50 me queda exactamente 10. Reemplazando en cualquiera de ellas, por ejemplo en la primera, tenemos que 10 más n es igual a 50, lo que obliga entonces que n sea exactamente 40. Por lo tanto, tenemos la primera respuesta, nuestra función costo es exactamente 10 por t más 40. Ahí estaría nuestra función f de t o nuestra función costo. Para la segunda, vamos a hacer una llamada, la primera llamada de 7 minutos. La primera llamada es de 7 minutos, esto es f de 7, sería entonces 10 por 7 más 40, la imagen de 7 en este caso sería 70 más 40, exactamente 110. Luego vamos a usar la misma tarjeta para llamar 5 minutos y entonces tenemos 10 por 5, 50, más los 40 de base serían entonces 90. Al término de las dos llamadas, entonces hemos gastado, por álgebra de funciones, ¿cierto? F de 7 más F de 5, hemos gastado 200 o 200 pesos. Como la tarjeta es de 300, entonces nos quedan 100 pesos para llamar. Vamos a revisar entonces el tiempo de esta llamada o la preimagen de 100. Entonces tenemos 10t más 40 igual a 100, que es equivalente a tener 10t igual a 60. Para que se cumpla esta última igualdad, necesariamente t tiene que ser igual a 6. Por lo tanto, nos quedan 6 minutos para la tercera llamada.
para la tercera llamada. Bien, termina ahí entonces este ejercicio. Vamos al problema 2. Margarita empezó a trabajar en una compañía de contabilidad con un salario de $60.000 por año. 3 años más tarde, su salario anual se había incrementado a $70.500. Suponiendo que su salario se incrementa de forma lineal, considere t igual a 0 su salario inicial. Determine la función lineal de la forma S de salario f de t que relacione su salario anual S con el número de años t que ella trabaja en la compañía y cuál será su salario después de trabajar 12 años en esa compañía. Vamos a la letra A y tenemos entonces una f de t que tiene la forma lineal, por lo tanto m por t más n. Y tenemos un par de datos. El salario inicial es con t igual 0, por lo tanto tenemos f de 0, sería entonces m por 0, y exagerando un poquito, más n, igual a 60.000. Esto entonces implica inmediatamente que nuestro n es de 60.000 o coeficiente de posición. Luego indica que 3 años más tarde, su salario anual se había incrementado a $70.500. Observemos entonces que el primer año ella ganó exactamente $60.000 por año. Transcurrido eso, entonces, el primer año con su ingreso fue desde 0, por lo tanto, al tercer año tenemos f de 3, sería entonces m por 3 más los n, que ya sabemos que es 60.000, y eso tiene que dar exactamente 70.500. Entonces, eso es equivalente a escribir que 3m es igual a 70.500 menos 60.000, serían exactamente 10.500 de diferencia. Sí, ¿es correcto? Sí. Ahora entonces, 10.500 dividido en 3, o para que se cumpla esta igualdad, ¿cierto? M tiene que ser igual a 3.500. Ahí sí. Perfecto. Por lo tanto, la función S será exactamente 3.500 por t más 60.000. Ahí está nuestra función. Letra B. ¿Cuál será su salario después de trabajar 12 años en esa compañía? Por lo tanto, vamos a calcular f de 12. Esto es 3.500 por 12 más 60.000. Entonces tenemos 3.500 por 12, que nos da un aproximado de 42.000. Perdón, no un aproximado, un exacto de 42.000. Y a eso les agregamos los 60.000 del primer año y nos queda entonces en 102.000 anuales. Bien. El salario anual será de 102.000 y esto estaba en dólares. Ahí sí. Bien. No olvidar, no confundir resultado con respuesta. En nuestra respuesta debe ir nuestro resultado y la respectiva unidad de
medida. Avanzamos entonces al tercer problema y dice que la municipalidad de un balneario de la sexta región de Chile ha determinado que la cantidad de turistas que lo visitarán durante el verano del 2019 depende linealmente de la cantidad de dinero, medido en millones de pesos, que gastarán en publicidad. Si se sabe que si gastan 10 millones de pesos en publicidad, llegarán 77.500 turistas. Y si gastan 16 millones de pesos, serán de 100.000 turistas. Determine la función lineal n de f de x que permite expresar la cantidad de turistas n en términos del dinero invertido en publicidad x. Usando la función anterior, determine cuánto se debe invertir si se desea que lleguen 87.400 turistas. Vamos por la letra A entonces. Nuevamente usamos nuestra estrategia de una función o para una función lineal. Ocupamos los datos. Dice que si se asignan 10 millones de pesos, ¿cierto? Donde X es la cantidad de dinero invertida, podríamos anotarlo. No me dice que es en millones, así que tendré que poner, aunque uno podría reexpresarlo y luego indicar que es en millones. Entonces tengo que poner mis 10 millones por M más N. Y esto me indica que van a llegar 77.500 turistas. Y ahí lo he hecho mal porque, claro, bien, voy de nuevo con esto, vamos de nuevo con esto, porque agregué, ¿cierto? Voy de nuevo, entonces teníamos la forma mx más n, perfecto, ahí tiene la forma. Y lo que yo quería decir era la imagen, ¿cierto? Había escrito X y no 10 o 10 millones, ¿cierto? Ahí sí. Entonces acá tengo, bueno, M por 10 millones, 2, 3, 1, 2, 3, perfecto, más N. Y eso me va a dar un total de 77.500 turistas. Y por otro lado, se sabe que la imagen de 16 millones, ahí sí, será M por 16. 1, 2, 3 más N. Y ahí llegan 100.000 turistas. Bien, tenemos entonces un sistema asociado. De manera particular, podríamos usar la forma de reducción. Y entonces eso va a implicar que 16 millones de M menos 10 millones de M será un total de, haciendo la diferencia, de 6 millones de M por M. N menos N se anulan. Y por otro lado tengo 100.000. Creo que entonces que me faltó un cero aquí, claro. Vamos a agregar ahí un cerito. Entonces tengo los 100.000 menos los 77.500 nos debería dar una diferencia de 22.500. Por lo tanto, nuestro M debería ser esa expresión dividida en 6 millones. Y claro, no me va a quedar algo muy amigable, así que sería bueno a lo mejor escribirlo como una expresión fraccionaria. De manera particular, podríamos simplificar el par de ceros
¿cierto? Y tenemos 225, que es 9. Por lo tanto, podríamos simplificar por 3. Entonces, 225 dividido en 3 son 75. 75. Ah, claro. Y ya no nos queda margen para la simplificación por 2, claro. Bueno, entonces vamos a escribir como 75 dividido en, simplificamos por 3, así que tenemos un 2 y habíamos simplificado por 100 a un par de ceros, entonces me quedan 1, 2, 3, 4 ceros. 2. Ah, y eso podría simplificarlo aún por 5, claro que sí. Claro que sí. Entonces, bueno, ya está. Anotamos eso mejor. 4 ceros, ¿verdad? Claro, 4 ceros. Y esto de manera particular, si dividimos por 25 en realidad. 25, nos queda un 3, eso es más simple. Y abajo tenemos un 20.000 dividido en 25. Tengo que 25 en 100 son 4, en 200 serían 8. Y agrego el par de ceros, entonces sería 3 sobre 800. Perfecto. Bien, así entonces, reemplazando en cualquiera de las dos, podríamos reemplazar en la segunda. Tenemos que, reemplazando, tenemos 3 por sobre 800 multiplicado por 16 millones. 1, 2, 3. Sigo pensando si el X venía en millones. No. Sí. Debería haberlo escrito en millones. Ah, pero mira, claro, acá decía medido en millones de pesos. Por eso me estaba haciendo un problema, claro. Acá está la marca del millones de pesos que no terminé de leer. Voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo. Y es mucho más simple el problema así planteado en términos de numeritos, ¿cierto? Sigue siendo nuestra MX más N. Y para los 10 millones de pesos era así mucho más simple, ¿verdad? M por 10 más N y vamos a conseguir 77.000. Y los turistas no vienen en miles, ¿verdad? El verano depende. Y se gastan, perfecto. No, los turistas no vienen en miles, así que 77.500. Perfecto. Mire, y estaba entre paréntesis, yo no lo vi, pero bueno, ya está. Y para f de 16 tenemos entonces m por 16 más n igual a 100.000. 1, 2, 3, perfecto. Armamos el sistema que ya sabíamos que iba a ser por reducción. Y entonces ahora tenemos 6m, los n se anulan y ahí tengo de los 100.000, tengo 22.500. Eso sí, eso no varió, ¿cierto? 22.500 entonces. Perfecto. Y entonces nuestro m, ya sabíamos que podíamos simplificar eso por 3, entonces nos quedaba 7.500 medios. Y eso dividido en 2 serían 3.750. 3.750. Mira, era mucho más amigable. Mucho más amigable. Perfecto. Entonces, reemplazando en cualquiera de las dos, ahora lo voy a hacer en la primera. Entonces tengo 3.750 multiplicado por 10
más n tiene que dar 77.500. Para que se cumpla esa igualdad, entonces tenemos los 77.500 que le vamos a restar los 3.750 por 10. Le restamos entonces 37.500. Ahí sí. Y entonces nuestro n, para que se cumpla esta igualdad, debe ser igual a 40.000. Ya está. Ahí sí, mucho más amigable la función. Por lo tanto, n en función de x, con x en millones, es exactamente 3.750 por x más 40.000. En otras palabras, si no invertimos nada de dinero, a esta ciudad del balneario de la sexta región llegarán 40.000 turistas. Pero se quiere que lleguen 87.400 turistas. Entonces llamemos n, podría ser al número este de... No, porque n para el número de turistas llamemos p o c, cualquier número, f de c, ¿cierto? Ya sabemos que es 3.750 por C más 40.000. ¿Y qué queremos? Que sea igual a 87.400 turistas por esta cantidad C de dinero invertido. Ahí sí, ¿cierto? Perfecto. Donde C representará la cantidad de dinero invertido para que llegue esa cantidad de turistas, considerando que C está en millones. En millones. Y ¿qué más? Ninguna otra consideración. Entonces tenemos la preimagen, entonces andamos buscando la preimagen de 87.400. Ahí lo dije bien, 37.000, 3.750. 3.750 por C es igual a 87.400 menos 40.000 serían 47.400. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, C debería ser un número que multiplicado por 3.750 nos dé exactamente 47.400 y es de C sería 12.64. Bien. Como esto está en millones, ¿cierto? Tenemos que agregar esa cantidad, así se debe invertir 12.640.000. Esto estaba en pesos. 12.640.000 pesos para alcanzar la cantidad de turistas requeridos. Bien, un poco ajetreado este último ejercicio, pero bueno, ya salió y tenemos nuestra respuesta para ambas preguntas. Termina así entonces esta cápsula asociada a función lineal.